Buenas noches, profesora. El grupo uno se presenta. Mi nombre es David Malavé y el resto de mis compañeros integrantes son Doménica Guzñay, la compañera Evelyn Paredes, Wellington Wilcapi, Xiomara Plaza y Robsi Sat. Listo, vamos a defender la postura teórica de la Gestalt. En este caso, planteo poner como un ejemplo el experimento de los pollos, donde ponían a picotear a pollos. Exacto, esa es la imagen. Donde ponían a picotear pollos en papeles grises y blancos. En este caso, los corrían de los papeles blancos, los permitían comer del papel gris y luego se hizo un intercambio de papeles, ponían otro más oscuro. ¿Qué creen que pasó con eso? ¿Qué crees que hicieron los pollos? ¿Habrán respondido previamente al estímulo condicionado o harán algo más complejo? Dándose otro ejemplo, como se ve en la imagen, un niño en clase de matemáticas, en lugar de memorizar las tablas de multiplicar, ¿qué pasaría si entendiera la lógica detrás de las tablas de multiplicar? Sí, ahora también tenemos este ejemplo interesante sobre las series de televisión o las películas. ¿Recuerdas cuando algo nos dejó en tanto suspenso llamado cliffhanger? ¿Qué fue lo que nos hizo estar ansiosos por ver el próximo video? Muy bien, justifico esto. Pasamos a la siguiente diapositiva respecto al concepto. La teoría de la Gestalt postula que percibimos el mundo no como una suma de partes individuales, sino como patrones y estructuras completas. La Gestalt se opone a las escuelas psicológicas que descomponen la experiencia en elementos discretos, abogando por comprender fenómenos psicológicos como entidades integradas. Esta teoría es relevante en el diseño, la psicología y la educación, ofreciendo herramientas para entender y diseñar experiencias intuitivas e incomprensibles. Listo, tenemos entre sus características que nuestra mente organiza y construye representaciones del mundo a partir de estímulos sensoriales. También, nuevamente, que se oponen o se opuso a escuelas psicológicas de su tiempo, como el conductismo, el estructuralismo, que estas escuelas tendían a descomponer la experiencia en elementos básicos. Está basado en un tema netamente visual, una percepción visual, explorando cómo agrupamos nosotros los elementos según principios como la proximidad, la semejanza, etc. En cuanto a la historia de la Gestalt, esta surge en Alemania bajo la autoría de investigadores como Max Wertheimer, Kafka y Kohler durante las primeras décadas del siglo XX, exactamente en 1910. Pero, ¿por qué? Adentrémonos al contexto. El paradigma psicológico en ese entonces se basaba principalmente en el conductismo, que recordemos, no aceptaba ningún tipo de estados subjetivos sobre la conciencia, enmarcado en el reduccionismo y atomismo. Es precisamente ante ese descontento y necesidad que aparece la Gestalt, rechazando la naturaleza de dicha teoría y centrada en estudiar los procesos mentales que por aquella época se consideraba algo invisible, debido a la inexistencia de herramientas para conocer bien lo que ocurría en el cerebro, un marco diferente e innovador. En cuanto al método científico, la Gestalt se basa en los principios inherentes a esta corriente psicológica, misma que se enfoca en la percepción de los objetos como totalidades organizadas y significativas. La psicología de la Gestalt considera que la mente humana tiende a organizar la información de forma coherente, reconociendo patrones, formas y estructuras en lugar de simplemente observar elementos individuales de forma aislada como antes se creía. Y sí, también tenemos principios básicos para elaborar este método, ya que la psicología de la Gestalt es una aproximación a la percepción que enfatiza cómo percibimos patrones y conductas, estructuras complejas. Tenemos, por ejemplo, el principio del figura-fondo, que es una contraposición donde la figura obviamente destaca del fondo. También tenemos el principio del cierre, que es cuando nuestra mente tiene la tendencia a completar figuras o objetos que aparentemente están incompletos. La proximidad, que es cuando agrupamos elementos que están cerca unos de otros y los percibimos como parte de un grupo o patrón. La semejanza, que es cuando agrupamos elementos similares basados
en sus atributos visuales, como forma, tamaño, color o textura. Y la continuidad, que es cuando preferimos percibir líneas y patrones continuos en lugar de interrumpirlos. Tenemos dentro de la teoría de la Gestalt, entre sus métodos de aprendizaje, el aprendizaje por insight. Este es un método donde llegamos a entender algo de manera súbita y clara, sin necesidad de ensayo y error constante. Este enfoque se basa en la capacidad humana para resolver problemas complejos mediante la percepción intuitiva de relaciones entre elementos. Por ejemplo, al enfrentarnos a un problema difícil, a veces la solución aparece de repente, después de un periodo de reflexión o cuando vemos el problema desde una nueva perspectiva. Max Weitermer. En 1910, Weitermer publicó su influyente estudio sobre el fenómeno pi, una ilusión óptica que demuestra cómo percibimos el movimiento. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de la teoría de Gestalt, que argumenta que el cerebro organiza la información visual en formas y patrones completos, en lugar de simplemente sumar partes individuales. Whitemer identificó varios principios que explican cómo percibimos agrupamientos y patrones, los cuales son la proximidad, la similitud y la continuidad. Describió que su fenómeno PIT es una ilusión de movimiento creada cuando se presentan imágenes estadísticas en rápida sucesión. Este descubrimiento fue fundamental para entender cómo percibimos el movimiento de películas y animaciones. Me presentó su descubrimiento del fenómeno PIT sentado en las bases del estudio de la percepción del movimiento, en donde formuló por primera vez los principios fundamentales de la teoría de Gestalt. El efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik es un fenómeno psicológico que describe la tendencia humana a recordar tareas incompletas o interrumpidas más que las tareas completas. Fue descubierto por la psicóloga Bluma Zeigarnik en la década de 1920. Este efecto muestra cómo nuestra mente tiende a dar prioridad a las tareas incompletas, lo que puede afectar a nuestro comportamiento y a nuestra memoria de varias maneras. Sus principales características son la memoria selectiva, que es cuando las personas tienden a recordar mejor las tareas y actividades que están incompletas en comparación de aquellas que han sido finalizadas. La atención mental, que es la incompletitud de crear una especie de tensión mental o disonancia cognitiva que impulsa a la persona a recordar y pensar la tarea hasta que sea completada. Y el foco de la finalización, una vez que esta tarea sea completada, la tensión mental disminuye y la tarea tiende a ser olvidada con mayor facilidad. Las aplicaciones. En las aplicaciones encontramos lo que es el método terapéutico. Se utiliza para la identificación y resolución de conflictos inconclusos y interrumpe el comportamiento compulsivo. Esto da a conocer a los patrones relacionados al pensamiento y al comportamiento que bloquean a la conciencia presente y que lleva a situaciones de infidelidad. Por eso se utiliza para tratar problemas como la ansiedad, depresión, autoestima y dificultades para relacionarse a la pérdida de control. También tenemos lo que es la industria y el entretenimiento, el cliffhanger y el suspenso. Estos son herramientas más efectivas en la industria del entretenimiento para mantener a la audiencia enganchada y emocionada. En un momento de gran tensión e incertidumbre al final de un episodio de una película o capítulo que deja al espectador con ganas de saber más qué sucederá a continuación. Este también se construye a lo largo de un trama mediante la creación de situaciones de peligro, misterio, intriga y mantiene al espectador lívido y ansioso por descubrir qué pasará eh, y resolver la situación. Gracias, compañera. Haciendo uso ahora de este mencionado efecto Zeigarnik, recordemos el ejemplo
con el que iniciamos acerca de los pollos. ¿Qué habrá ocurrido? Bueno, en este caso, aunque se esperaba que los pollos picotearan el papel gris, pues no sucedió. En este caso, pudieron picotear ambos papeles, puesto que ellos hicieron una relación, mas no se redujeron simplemente al estímulo que le habían creado. Y al final, ¿qué sucede con el niño en la clase de matemáticas? Este no se reduce también únicamente a aprenderse las tablas de multiplicar, sino que entiende la lógica detrás de lo que significa la multiplicación. Y finalmente, ¿por qué funcionan tan bien estos ejemplos de los cliffhangers? Esto es debido, como ya mencionó la compañera Xiomara, que gracias a este efecto nos mantienen enganchados, crean un deseo insatisfecho de resolver la trama inconclusa, tal como nuestra mente no puede olvidar una tarea que no se haya concluido. Estar en el mundo con sus altibajos, solos o acompañados, es parte de una misma cosa, el existir en el aquí y el ahora. Fritz Perls. La Gestalt nos muestra la importancia del hombre de enfocarse en el presente, en el aquí y en el ahora, sin arrastrar el pasado o mediante la ansiedad del futuro. En nuestra actualidad caótica, esta teoría es un camino donde el paciente aprende a conocerse, tomarse un momento para entender su contexto y autoevaluarse, porque entendamos que el ser humano es más que la suma de sus partes. Extendiendo un agradecimiento por su atención, somos el grupo número 1. Muchas gracias. 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 Oye, ya, corra, cierto video. Tendrás que cortar esa última parte. Oye, si sabes que, bueno, ya sabes cerrar en cualquier momento, pero salimos arrastrando los últimos segundos.